Acababa de servirme mi segunda taza de café cuando sonó el teléfono. Un timbre que corta el aire demasiado agudo para una mañana tranquila. Miré la pantalla a la escuela de Sophie. Señora Valenzuela, soy la directora Morales. Necesita venir ahora mismo. Su voz se quebró como si algo ya estuviera roto. La policía está aquí. Mi corazón se detuvo, luego se disparó. Sophie está bien, no está herida. Pero, venga por favor. Ni siquiera apagué la estufa. Agarré las llaves. Me puse los primeros zapatos que encontré y manejé como si solo la memoria muscular me mantuviera en pie. La primaria Valle del Sol. Nunca había parecido tanto una escena de crimen. 2 patrullas estaban estacionadas en la entrada. Las luces no parpadeaban, pero su presencia gritaba por sí sola. Los papás se amontonaban cerca de la reja, susurrando, señalando. Estacioné medio en la banqueta, ignoré las miradas y empujé las puertas principales. Un oficial joven me recibió en el pasillo. ¿Es usted Alejandra Valenzuela? Asentí. Venga conmigo, por favor. Me llevó más allá de la oficina principal a una sala pequeña, paredes desnudas, sillas de plástico, el tipo de lugar donde te dan noticias que no quieres escuchar. Sobre la mesa había una tableta sellada en una bolsa de evidencia. No necesitaba ver la funda para reconocerla, negra con un rayón profundo en la parte trasera. La tableta de Marcela. Esto estaba en la mochila de su nieta, dijo el oficial con cuidado. La maestra pensó que era de Sophie y la abrió para revisar una app de tareas. Lo que encontró nos llamó de inmediato. Abrí la boca, pero no salió nada. El oficial me miró un momento y luego con suavidad acercó una silla. Necesitamos que le eche un ojo. Me senté apenas consciente de mis propios movimientos. Tocó la pantalla a través del plástico. La tableta se encendió. Y así mi mañana tranquila se hizo añicos. Lo que apareció no era una app escolar, ni caricaturas, ni una foto familiar. Era algo que aún no podía nombrar. Pero supe sin ninguna duda que todo estaba a punto de cambiar. El oficial me dio unos guantes antes de abrir la bolsa de evidencia. No pregunté por qué. Mis dedos temblaron al ponérmelos, el látex se atoró en mis anillos. Volvió a tocar la pantalla y dio un paso atrás. Desliza a la derecha. Lo hice. Al principio solo era texto, correos largos, escondidos en una carpeta encriptada que de alguna forma se abrió sola al desbloquear la tableta. Documentos financieros, hojas de cálculo con siglas que no reconocí, pero los números eran grandes, demasiado grandes. Transferencias a cuentas extranjeras, reportes internos, nombres que nunca había escuchado. Y luego llegaron las fotos. No eran fotos familiares. Un hombre alto, seguro de sí mismo, bien vestido, estaba junto a Marcela en un bar, en una azotea, la mano de ella, descansando en su rodilla. Otra foto. El mismo hombre sin camisa frente a un espejo en una habitación de hotel, con el reflejo de Marcela detrás. Su cabello estaba mojado. Ella sonreía. La voz del oficial rompió mi trance. Se llama Rafael Núñez, director de Farmacéuticas Quetzal, el principal competidor de la empresa de Marcela. Sentí frío, como si todo el calor se hubiera ido a mi cara dejando el resto vacío. Volví a mirar la imagen. Rafael presumido. Marcela riendo. Ninguno de los dos consciente de la cámara. O tal vez sí lo estaban. Tal vez ese era el punto. Ella ha estado bajo observación discreta por un tiempo, añadió el oficial. Que su nieta trajera esta tableta aceleró todo. Parpadeé. Observación, asintió. Marcela Ortiz, ejecutiva en Laboratorios Aztlán. Su nuera. Asentí lentamente. Continuó. Esto es evidencia interna, filtraciones, comunicaciones, transacciones. Si se autentica es suficiente para cargos criminales. Mis pensamientos dieron vueltas. Javier, mi hijo. Todo su mundo giraba alrededor de Marcela. Confiaba en ella con su vida. Y Sophie, la dulce Sophie. Su mamá la arropaba todas las noches. Apreté el borde de la mesa. ¿Javier sabe? El oficial negó con la cabeza.
Aún no lo contactamos. Necesitábamos hablar con usted primero. Me puse de pie, el aire de repente demasiado denso para respirar. Tenía que salir de esa sala. Se lo diré yo, dije apenas en un susurro, y salí sin saber aún cómo. Estuve parada frente a la reja de la escuela por lo que pareció una hora entera. Mi bolsa vibraba llamadas, mensajes. Los ignoré todos. Mis piernas finalmente me llevaron a casa, pero mis pensamientos se quedaron atrapados en ese expediente policial. En el fregadero de la cocina, miré el espacio vacío donde solía estar la taza de café de Marcela, siempre la misma negra mate con sus iniciales grabadas en dorado. No le gustaba el desorden, tampoco mis consejos. No tienes que quedarte tanto, Alejandra, decía con una media sonrisa ya revisando correos en su celular. No quiero que Sophie se acostumbre a que hagas todo por ella. Pensaba que eso era su manera de poner límites. Una madre trabajadora que necesitaba espacio. Lo respeté. Me quedé callada. Estuve ahí. Le leí cuentos a Sophie antes de dormir, preparé sus lonches. Esperé en la fila del tráfico que Marcela nunca tenía tiempo de enfrentar. Lavé sus sábanas cuando venía a su casa. También le lavé el cabello a Sophie, porque Marcela siempre estaba entre juntas, siempre tomando vuelos, y yo siempre estaba ahí. Recuerdo la primera vez que Marcela me dejó entrar por el garaje, porque la señora del aseo no estaba. Solo no subas al segundo piso, dijo. Está hecho un desastre. Asentí, nunca lo cuestioné. Ahora me pregunto si el desastre no era el desorden, era lo que no quería que viera. Las mentiras debieron empezar temprano, más temprano de lo que puedo rastrear. Tal vez antes de la boda, cuando Javier la trajo a casa con ese orgullo nervioso y ella me dio un beso en la mejilla como si ya fuera la dueña del lugar. Pero siempre me miró a los ojos, siempre decía gracias, siempre sonreía de la misma manera, incluso cuando no lo sentía. Me senté en la mesa sintiendo que algo frágil dentro de mí se movía. Si me perdí esto, ¿qué más no vi? Sophie estaba acurrucada en el sillón de la sala, con las rodillas pegadas al pecho, envuelta en una cobija de polar, como si fuera un escudo. Su vaso de jugo estaba intacto en la mesita. Se escuchaba el ritmo suave de las caricaturas, pero ella no las veía. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde la luz del porche iluminaba los bordes de sus rizos. «Hola, pequeña», dije con suavidad sentándome a su lado. Se recargó en mí sin decir nada. Su piel estaba tibia contra mi brazo. Su cuerpecito, normalmente en constante movimiento, estaba quieto. Esa quietud me asustó más que nada. Le acaricié el cabello e intenté mantener la voz firme. «¿Puedo preguntarte algo?», susurré. Asintió lenta y cautelosa. «¿Recuerdas qué tableta tomaste esta mañana?». Bajó la mirada a su regazo, luego apretó más la cobija. «Era negra», murmuró. «No la azul que uso para juegos. La negra estaba en la mesa». Asentí esperando. «Mamá dijo que no tocara la negra», añadió tras una pausa. «Dijo que era para el trabajo y que tenía cosas aburridas. Pero salió rápido. Pensé que tal vez era la mía. No quería». Su voz se quebró un poco al final. Alcancé su jugo y se lo ofrecí. «No hiciste nada malo, pequeña». Tomó un sorbo pequeño y recargó su cabeza en mi brazo. La verdad flotaba en la sala, como una nube de tormenta que nadie quería nombrar. No había preguntado por la policía, no había preguntado por su mamá, pero su silencio lo decía todo. «Javier está trabajando hasta tarde», dije, más para mí que para ella. Levantó la mirada, su expresión indescifrable. «Mamá está enojada». No dije demasiado rápido. «No, pequeña. Todo está bien». Besé su frente esperando que la mentira resistiera hasta que supiera cómo decir la verdad. Porque cuando Javier llegara esa noche, todo iba a cambiar. Javier llegó a casa poco después de las 7 con los hombros cargados de cansancio y esa energía distraída que nunca se asienta. Dejó su mochila en la barra y sonrió al ver a Sophie dormida en el sillón. «¿Día pesado?», preguntó enjuagando una manzana en el fregadero. Dudé viéndolo cortar la manzana por la mitad. «Podrías decirlo». Captó el tono de inmediato. «¿Qué pasa?», respiré hondo.
La escuela me llamó esta mañana. Sophie tomó la tableta de Marcela por error. Frunció el ceño. Bueno, y seguro se sintió apenada. No es tan simple, mi garganta se apretó. La policía estaba ahí, Javier. Me mostraron lo que había en la tableta, archivos, mensajes, fotos. Cosas que no deberían estar ahí. Se quedó quieto a medio morder. ¿Qué tipo de cosas? Lo miré deseando no tener que decirlo. Marcela y un hombre llamado Rafael Núñez, de Farmacéuticas Quetzal. Por un momento la sala quedó en completo silencio. Luego soltó una risa corta sin humor. Eso es absurdo. Debes haber entendido mal. Lo vi, Javier. Me mostraron todo. Golpeó el cuchillo contra el fregadero, la hoja resonando. Mamá nunca te ha gustado. Has estado esperando algo así. Te escuchas, intenté mantener la calma, pero su enojo llenó la sala como una ola. No quiero lastimarte. Quiero protegerte. Protegerme, gritó, acusando a mi esposa de engañarme y de crímenes corporativos. Dios, mamá, siempre crees que sabes más. Su voz retumbó por el pasillo. No lo seguí. El sonido de su puerta al cerrarse me dijo suficiente. Esa noche escuché la puerta trasera chirriar. Me acerqué sigilosamente a la cocina. Por la ventana vi a Marcela en el porche con el celular pegado a la oreja. Lo vieron, susurró. Pero lo arreglaré. Mi mano tembló contra la pared. Ella giró un poco escaneando el patio antes de volver a entrar. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron, luego tomé el teléfono y llamé al oficial. Les dije que iba a hacer unos mandados. En cambio la seguí. Marcela salió de la casa apresurada, sin un beso para Sophie, sin mirarme. Solo un vuelvo pronto y el sonido de sus tacones resonando en los escalones. Esperé exactamente 2 minutos antes de subir a mi carro y seguirla en el tráfico. Manejó al otro lado de la ciudad, pasando el súper y el parque de oficinas, hasta que entró a un estacionamiento oscuro bajo un hotel boutique. Estacioné 2 niveles arriba, donde aún podía ver la entrada. Pasaron 10 minutos. Luego llegó un sedán negro, limpio, sin placas visibles, vidrios polarizados. Marcela salió de su carro. No dudó, ni siquiera miró alrededor. El hombre que salió del sedán traía una gorra y un blazer oscuro. Aunque estaba lejos, se notaba que se conocían. Ella se acercó directo, le tocó el brazo. Él no sonrió. Hablaron rápido, demasiado bajo para que yo escuchara. Me asomé lo justo para ver la placa del carro. Luego me escondí tras un pilar y contuve el aliento. Esa noche fui a la comisaría. El mismo oficial me recibió en el pasillo con las mangas arremangadas y mirada cansada. Le di el número de la placa y la dirección del estacionamiento. No dijo mucho, solo asintió y desapareció en una sala trasera. Cuando volvió se veía diferente, enfocado, serio. El hombre que viste es Rafael Núñez, dijo. Está bajo investigación federal, pero nunca hemos podido vincularlo directamente con alguien dentro de Laboratorios Aztlán. Hasta ahora. Mi estómago dio un vuelco. Marcela, no es solo un contacto, dijo. Esa tableta que trajiste llenó todos los espacios en blanco. Ella podría ser la clave para que todo esto se destape. Pensé en Sophie, su mochila, ese pequeño momento de confusión que llevó a todo esto. Ella es la razón por la que ahora tenemos un caso, añadió en voz baja. Pero eso la pone en peligro. Y a ti también. No me inmuté. Solo pregunté qué necesitaban que hiciera. Querían que usara un micrófono oculto. Dije que no. El agente pareció decepcionado, pero no insistió. Entonces mantente alerta, me dijo. Y si escuchas algo, cualquier cosa, grábalo. Esa noche arropé a Sophie y fingí que todo era normal. Javier seguía en el trabajo o fingiendo estarlo. La casa se sentía extraña, como si contuviera el aliento. Marcela llegó tarde, su perfume llenando el aire antes de que cruzara la puerta. Sonrió al verme, una sonrisa tensa y ensayada. «¿Sigues despierta?», dijo, dejando sus llaves. «Largo día, larga semana», respondí. Rió suavemente. «Ni me lo digas». Luego pasó a mi lado hacia la cocina, tarareando por lo bajo. Casi era convincente. Al día siguiente, tuve que recoger una receta en el centro. Regresé antes de lo planeado y el carro de Marcela ya estaba en la entrada.
Dentro su voz flotaba por el pasillo, baja, cortante, desconocida. Me quedé helada cerca del closet de los abrigos, saqué el celular de mi bolsa. Presioné grabar. Te dije que no llamaras aquí, espetó. Sí sé lo que vio. Si Alejandra abre la boca, no estará para contarlo. El aire se me escapó. Me recargué en la pared, mi pulso retumbando en mis oídos. Hubo una pausa, luego un tono más bajo. No, Javier no sabe. De todos modos no le creería. Detuve la grabación y guardé el celular, obligándome a moverme. Cuando entré a la cocina, Marcela vertía agua en un vaso, su voz de pronto ligera. Oh, regresaste temprano. Todo bien, solo un dolor de cabeza, dije. Fui por mi medicina. Sonrió otra vez esa misma sonrisa cuidadosa. Espero que te sientas mejor. Asentí, pasé a su lado apretando mi bolsa con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Subí, cerré la puerta de mi cuarto con llave, presioné reproducir y escuché otra vez asegurándome de no haberlo imaginado. No llamé a Javier, llamé a la gente. No dormí. Mantuve el celular en la mesa de noche repitiendo el audio tantas veces que las palabras se grabaron en mi cabeza. Por la mañana el agente llamó. Se está escapando, dijo. Vuelo a Zúrich. Escala en Toronto. Reservado bajo un alias corporativo que ha usado antes. Rafael Núñez está en el manifiesto. Mi mano apretó el teléfono con más fuerza. ¿Cuándo? Mañana por la noche. 8:55 desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Colgué sin despedirme. Entré a la cocina. La tetera chillaba en la estufa, pero no la apagué. Me senté, abrí mis mensajes y escribí una línea a Javier. Necesitas escuchar esto. Envié la grabación. Sin súplicas, sin explicaciones, solo la verdad. Luego esperé y esperé. Sin respuesta, sin burbujas de escritura, sin llamada. Para la noche convencí a Sophie de que tendríamos una pijamada en el cuarto de huéspedes. La dejé quedarse despierta hasta tarde con palomitas y caricaturas. No preguntó por su mamá. Eso me asustó más que si lo hubiera hecho. A la mañana siguiente abrí las persianas y miré afuera. La camioneta de Javier no estaba, ni en la entrada, ni estacionada en la calle. Me quedé ahí sosteniendo la cortina como si pudiera sostenerme. Abajo la casa estaba demasiado silenciosa. El tazón de palomitas seguía en la mesa. El sol aún no calentaba el piso. Pero entonces lo vi en la barra de la cocina, su termo favorito, a medio llenar, todavía tibio. Se había ido sin café. Fuera lo que fuera, no era rutina. Tomé mi celular. Seguía sin mensajes. Afuera una brisa sopló. Se escuchaba el leve ruido de los camiones de basura a lo lejos. El mundo seguía como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Y no era la única que finalmente lo entendía. El aeropuerto era un torbellino de movimiento y ruido, pero el rincón donde estaba sentada se sentía aislado, quieto, como si el aire contuviera el aliento. Los agentes hablaban en voz baja cerca de la puerta, sus chamarras sin insignias pero inconfundibles. Mantuve los ojos en el tablero de salidas, en el nombre de la ciudad a la que ella creía que podía escapar. Javier estaba a unos 6 metros dentro del flujo de viajeros. No dijo mucho cuando nos encontramos en el estacionamiento. Solo un asentimiento, una mirada que me dijo que había escuchado la grabación. Su rostro parecía más viejo de la noche a la mañana. Cuando el anuncio para abordar sonó por los altavoces, los agentes se movieron. El sonido de las rueditas de una maleta, llegó después un ritmo suave que aceleró mi pulso. Marcela apareció al final del pasillo, con un abrigo claro, lentes oscuros demasiado grandes para la luz tenue. Caminaba rápido arrastrando una maleta plateada que brillaba bajo las luces fluorescentes. Rafael Núñez iba a su lado, con paso seguro, su mano rozando su codo. Javier los vio primero. Su cuerpo se tensó, sus puños se cerraron. Marcela no lo notó, aún no. Reía por algo que Rafael dijo, un sonido agudo y hueco como vidrio contra azulejo. Los agentes esperaron el momento perfecto. Uno habló bajo por su manga. Otro se movió detrás de mí, con los ojos fijos en la pareja, mientras entregaban sus pasaportes a la asistente.
Entonces llegó la orden corta y clara. Ahora. Los agentes se acercaron. Marcela giró sorprendida al principio, luego furiosa. «No pueden», empezó, pero el resto se perdió en el ruido de la multitud y la voz de Rafael gritando algo que no entendí. Javier no se movió, solo miró como si buscara a la mujer que alguna vez amó en medio de ese caos. Yo tampoco me moví. La mirada de Marcela recorrió la multitud hasta que nos encontró. No había súplica ni vergüenza, solo una furia fría y pura. La llevaron esposada, su maleta quedó sola junto a la puerta. Cuando los agentes me pidieron que diera mi declaración, lo seguí sin mirar atrás. Han pasado semanas. La casa sigue crujiendo por las mañanas, pero el silencio ya no se siente pesado. Se siente ganado. Sophie tararea mientras colorea en la mesa de la cocina. Sus piernas se balancean sin tocar el suelo. Ha vuelto a hacer 1000 preguntas al día: ¿por qué se mueven las nubes? ¿Por qué crujen las zanahorias? ¿Por qué algunas personas mienten? Respondo lo que puedo. El resto lo dejo estar. Javier observa a Sophie como si temiera parpadear. Ya no habla de Marcela. Y yo no insisto. Hemos encontrado un ritmo. Hacemos panques que siempre salen un poco chuecos. Caminamos por el vecindario Sophie, recogiendo piedritas que insiste son de la suerte. Por las noches le leo el mismo libro 3 veces, solo porque me lo pide su cabeza recargada en mi hombro como si el mundo nunca se hubiera roto. No pregunta dónde está su mamá. No lo ha hecho desde el día del arresto, pero sé que recuerda. A veces toca las esquinas de su cobija como lo hizo esa primera noche cuando la policía se acababa de ir y yo aún temblaba. La tableta ya no está etiquetada y sellada en alguna cadena de evidencia. Lo que queda es el formulario de confiscación doblado y guardado en el fondo de mi cajón. Tiene mi firma temblorosa de ese primer momento de shock y el número de serie que lo empezó todo. Nunca pensé que un error pudiera deshacer tanto, pero tampoco pensé que la honestidad de una niña sería lo que sacaría la verdad a la luz. La risa de Sophie resuena por el pasillo mientras persigue su reflejo en la alfombra de la sala. Pongo la tetera en la estufa y miro por la ventana. El sol se asienta abajo sobre la barda bañando todo en sombras doradas. Y finalmente exhalo.